Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 19 de mayo del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, estos son los temas que tengo anotado para el día de hoy. Adiós, adiós, Charles Suner. La calle que no mereces llevará el nombre de Rafael Corporán de los Santos. Miguel Gutiérrez o la frustrante historia de los narcos en la política. Y la Lotería Nacional no deja de sorprender. Quiero felicitar a nuestros compañeros del Sol de la Tarde por ese palo de ayer, esa conversación que sostuvieron con una llamada que produjo el señor Miki López, diciendo cuál es su relación de negocios con el señor Miguel Gutiérrez, de quien hablaremos un poquito más adelante, pero la verdad que un palo como fue el palo de el caso del ciego y de la primicia, porque fuimos el primer medio que empezó a manejar con nombre lo que ocurrió con el señor Gutiérrez. Entonces, señores, miren, ayer el Senado de la República aprobó ya en segunda lectura la iniciativa de ley que cambia el nombre de la calle Charles Suner, que hemos explicado varias veces que el nombre en la calle está mal escrito, por lo tanto, ni siquiera existe una calle que se llame Charles Suner en la República Dominicana, y le coloca el nombre de Rafael Corporán de los Santos. Ahora falta que haga lo propio la Cámara de Diputados y espero que no le tiemble el pulso para hacerlo. Quienes han protestado por eso están basados en una visión incompleta de la historia, porque todas las referencias que hay escritas, y las he leído todas, sobre este caballero, en términos elogiosos, datan de la época en la que no se disponían de papeles desclasificados, en los que después se reveló cuáles eran los motivos que lo llevaron a sustentar como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado su posición de oposición al proyecto de anexión que en el año de 1870 se había discutido entre los presidentes de Estados Unidos, Ulises Grant y Buenaventura Báez de la República Dominicana. Entonces, todas las opiniones que se emiten glorificando a este caballero tienen como base una obra de un pariente suyo que también tiene una calle, la calle 21, la llamada calle 21 de Villajuana, se llama Sumerual, que es un pariente del señor Charles Sommer. Ese otro caballero, Wells, escribió una obra que se llama La Viña de Nabú. En la Viña de Nabú esa es la fuente de la que parte Américo Lugo y es la fuente de la que parten otros distinguidos historiadores e intelectuales dominicanos para la visión que se expandió
sobre el señor Suner. Pero posteriormente, y por eso, el que lea cualquier historia ya de nuevos tiempos sobre la misma figura, tiene una visión ya totalmente distinta. Tiene una visión distinta. Por eso he leído algunos artículos que tratan de denostar lo que está haciendo el Senado. Don Rafael Chalhú Mejía, y hice referencia a su artículo. Más reciente leí uno del doctor Santiago Castro Ventura, pero todos están basados en esa visión que se tenía, que es la visión que deja la viña de Nabó. Posteriormente, entonces, cuando nos encontramos con las verdaderas razones, no solo de él, sino de Haití, porque es cierto que hubo gestiones dominicanas en contra de la anexión. Hay una carta muy conmovedora que escribe desde su exilio en Puerto Rico, ya en una edad pues envejecida, don Tomás Bobadilla. Y don Tomás Bobadilla le escribe una carta muy conmovedora al señor Suner, explicando los motivos de oposición a esa anexión. Los masones hicieron gestiones, es decir, hubo gestiones dominicanas de oposición a la anexión. Pero la gestión efectiva, la que contó con financiamiento, la que contó con lobby, fue la gestión haitiana. No por casualidad la palabra lobby, por lo menos en los Estados Unidos, que es el lugar donde es más famosa, data de esa época del presidente Ulises Grant. Es a partir de esa época, es Ulises Grant que a los gestores de cuestiones que tienen que ver con funciones públicas, es decir, los que hablan con funcionarios públicos para gestiones de temas, es Ulises Grant que lo bautiza como lobista. El presidente Ulises Grant. Entonces, en esa época donde entonces se inicia el lobby, estoy hablando de referencia en Estados Unidos, me pueden decir que en Inglaterra, yo estoy hablando de Estados Unidos que estoy hablando, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Haití ve que eso es sumamente peligrosa para su independencia. Si se establece el naciente o el imperio americano, si se establece el imperio americano en la parte este de la isla, entonces, ¿qué va a pasar? Que peligra nuestra independencia. Entonces, ¿usted sabe quién presidía Haití en esos momentos? Haití estaba presidido por el presidente Saguet, el presidente Nizague Saguet. ¿Qué hace el presidente Nizague Saguet? Habla con el ministro que ha designado en Washington. Él designó en Washington un ministro que se llamaba Stephen Preston. Estamos hablando de un ministro diplomático. Stephen Preston. Preston, caja abierta para boicotear ese proyecto de anexión de la República Dominicana. Que estén documentados, por lo menos aparecen $20,000 documentados, que Preston invierte en lobby
en la prensa estadounidense para artículos contra la anexión y también que en gestiones en el Congreso. Yo estoy hablando solamente de la parte ahí documentada. Es decir, el financiamiento con el que se llevó a cabo el lobby para objetar el proyecto de anexión de la República Dominicana a Estados Unidos, lo financió Haití por conveniencias estratégicas de Haití. El señor Suner, cuyo padre había estado en Haití, y el pequeño dice que sus recuerdos de la infancia son de Haití, era una de las fichas de esas gestiones exteriores que llevó a cabo Haití, que para esos fines contaba nada más y nada menos que con la influencia del que era para entonces el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Entonces, eso es lo que está en el trasfondo. Pero cuando nos encontramos con los verdaderos discursos de este hombre, que no es la imagen que proyecta la viña de Nabó, entonces nos encontramos con cosas como esta. ¿Por qué no debemos anexar a los dominicanos? ¿Por qué no debemos anexarlo? Pensaba y decía Soner, porque son una raza turbulenta, traicionera, indolente y no dispuesta a ser útil a su país o al mundo en general. Es decir, el hombre está diciendo, venga acá, ¿y por qué tenemos que anexarnos esa plaga? ¿Por qué tenemos que anexarnos esa plaga dominicana? Ese salvajismo, esos negros hediondos. Entonces, nosotros le tenemos un homenaje. No, el homenaje se lo haga Haití, que se lo haga Haití. Que se lo haga Haití. Que a propósito, ¿qué pasó con la agonía de Soner? Porque el personaje es interesante y hay que estudiarlo completo. En el pasado era muy importante la forma en la que la gente se despedía. Cuando uno veía partir un pariente, una persona cercana, lo más importante era verlo que se iba en paz, que se iba con tranquilidad, que se iba sin sobresaltos. Y entonces por eso el tema de una agonía tranquila era muy importante. Lutero, por ejemplo, como con el enfrentamiento que produjo la Reforma Protestante y la figura de Lutero, entonces se difundió la idea de que Lutero era hijo del diablo. Así como Jesús había sido engendrado por Dios, que Lutero era producto de un engendro del diablo a la madre de Lutero. Como era producto de un engendro del diablo a la madre de Lutero, y no habían video, no había fotografía, no, entonces se estableció una vigilancia especial en la fase agónica de Lutero para ver cómo este hombre moría. Si moría intranquilo, era verdad que era hijo del diablo. Si se iba en paz, no, ya eso estaba desmentido. Afortunadamente, Lutero partió en paz, y eso disuadió mucho aquel rumor de que él era un hijo del diablo. En el caso de Soner, se fue muy intranquilo, porque nunca pudo
reflejar su verdadera personalidad. No pudo nunca salir del closet. No pudo salir del closet. Probablemente la época no se lo permitía. ¿Qué estoy diciendo? Estamos hablando de un homosexual que tiene que aparentar una vida de heterosexual. Por razones sociales, por lo que fuere, el hombre hace un matrimonio que no funciona, pero que es plena pantalla. Y se empecinaba en negar su predilección, cosa que ahora tal vez no sería un problema, pero en el pasado sí era un problema. Sí era un problema. Entonces, el caso es que en la agonía, que hay 10 personas ahí que lo están acompañando. Hay 10 personas que lo están acompañando ya en la fase en la que estamos hablando de las últimas horas de él. En las últimas horas de él hay 10 personas que le están acompañando. La mayoría eran amigos y amigos también de una comunidad reprimida, muy reprimida en esa época. Incluyendo, ahí estaba un juez, el juez Ebenezer Rakut, estaba ahí. Entonces, las últimas palabras del señor Suner fueron una confesión de amor a un hombre. Es decir, lo que él no hizo abiertamente durante toda su vida, lo hizo ya en la fase de agonía, porque solo tuvo lucidez para decir lo siguiente, díganle a Emerson, él apretando las manos del juez Ebenezer, le da este mensaje: díganle a Emerson cuánto lo amo y lo venero. Y el hombre se fue. Esas fueron sus últimas palabras. La confesión de su verdadera preferencia, su verdadera identidad, que por mucho tiempo y durante toda su vida trató de ocultarla en una suerte de doble vida que lo llevaba a veces a ser implacable, porque era misógino. El senador Oliver Morton fue objeto de una campaña de difamación abierta de parte del senador Suner. ¿Cuál fue el pecado del senador Oliver Morton? Plantear el proyecto que permitía el voto de la mujer. Ahí se inventó que Morton una vez le había dado una enfermedad venérea y una serie de cosas. Hizo una campaña totalmente difamatoria contra el proyecto que permitía el voto de la mujer. El proyecto que permitía el voto de la mujer, que lo impulsaba el senador Oliver Morton. Entonces, ya en una oportunidad referí la cuestión de un senador que ese sí no aguantó difamación. Dijo 2 o 3 cosas. Mira, Suner, vámonos al campo del honor. Porque ya esto yo no lo resisto. Suner no quiso, y entonces el senador de Carolina del Norte, Preston Brooks, le dio una paliza en el Senado que duró 2 años en cama por cuestiones de difamaciones. Entonces, entre otras cosas, son un rasgo de esa personalidad que nosotros aquí reconocemos. Bueno, pero yo espero que
que los diputados hagan lo mismo que hicieron los senadores. Que no se lleven de cuento. Que no se lleven de cuento. Rafael Corporán de los Santos debe llamarse esa avenida que tengo el mal rato, casi a diario, de ver ese letrero ahí que dice el señor Zuner, porque mi oficina está muy próxima ahí y tengo que hacer una U ahí siempre. El señor Miguel Gutiérrez. Señor Miguel Gutiérrez, qué paradoja la de la política. Un narcotraficante, porque no es que ahora hay una investigación abierta contra el señor Miguel Gutiérrez en Estados Unidos. No es una investigación, es una acusación. Es decir, a él no lo van a investigar a ver si él tiene participación. Es una acusación que ya fue ratificada por un gran jurado. Esa acusación que lo vincula con una red que operaba entre Colombia, República Dominicana y los Estados Unidos. Este señor no solo tiene la acusación, sino que también estaba la solicitud de extradición, aunque la solicitud de extradición no fue enviada a la República Dominicana. Como este caballero tiene negocios en Estados Unidos, se aguardó a que se produjera el apresamiento en Estados Unidos, porque eso ahorraba muchísimos trámites. Pero me pregunto, me vuelvo a preguntar, y Luis recordaba más temprano lo que dije cuando se produjo la situación con el hombre de Padre Las Casas, con el narcotraficante este que fue extraditado en plena campaña. Es que ellos no ven la historia de su propio mundo. Es que no la ven. Porque vienen a la política porque creen que la política le va a dar protección. Le diera protección si el asunto suyo fuera un asunto local. Si su tema fuera local, pues perfecto. Este es uno de los responsables del triunfo arrollador del PRM en Santiago. Este hombre tiene una gran cuota de participación en el triunfo del presidente, tiene una gran cuota de participación en el triunfo del senador de Santiago. Tiene una gran cuota de participación. Este hombre fue el más votado en Santiago de los Caballeros. Lo que quiere decir que toda esa votación que movilizó, no por ser un líder, sino a papeletazo del narco, que todo eso que movilizó, lo movilizó a votar por su organización. Y él mismo se pavonea de eso. Hay videos ahí donde él se pavonea de cuáles fueron los aportes que él hizo. Los aportes claves que hizo y puntuales en términos electorales. Y ahí está este caballero. Entonces, como legislador. Entendiendo que, bueno, ahora yo estoy mejor. Porque aquí se planteaba que, bueno, que en el gobierno del PLD los narcos estaban por su cuenta. Uy, qué pendejos son los narcos. Estaban por su cuenta y metieron su cuarto todos con 13 partidos. Y estaban por su cuenta. Y estaban bien. Y entonces, estando bien, decidieron trabajar contra el partido en el que supuestamente estaba bien. Evidentemente que no estaban tan bien. Evidentemente que no estaban tan en sus anchas. Porque querían algo mejor. Querían sentirse mejor. Pero las fichas no se controlan solamente en el plano local.
Entonces, lo que decía con la situación de Yamil, lo repito ahora, nada marcó más rápido el declive de Pablo Escobar Gaviria que su candidatura a diputado y la exposición pública que tuvo con esa candidatura. A partir de ahí, el panorama de un rey, el panorama de un hombre venerado con el que nadie se metía, cambió de manera radical. Es decir, que ir a la política, lejos de fortalecerlo, lo debilitó. Pero ahí está ese espejo. Ahí está ese espejo, pero dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, ahí estaba este caballero de manera directa, un gran simulador, porque con operaciones empresariales. Bueno, es que es justamente la gente como él son las apropiadas para el lavado de activos y para todo lo que tiene que ver con dinero de la droga, porque él maneja mucho dinero. Por lo tanto, a través de su manejo, mucha gente en Santiago están sorprendida, están con la boca abierta. Están con la boca abierta, porque yo no sé quién creía que usted puede promover 5,000 viviendas, la construcción de 5,000 viviendas por su capacidad, cuando usted no ha tenido, digamos, una tradición en ese sector, porque bueno, Bisonó puede hacer 50,000. Entonces, está todo lo que esto refleja. Llegó el momento en que eso no le valió de nada. Pidieron su cabeza. El Departamento de Estado está felicitando, que son felicitaciones que no se agradecen. Departamento de Estado está felicitando a la Oficina de la Presidencia de la República por su colaboración. No, deja al presidente tranquilo. Deja a la presidencia tranquila. Déjale esa colaboración a la DNCD, al Ministerio Público. Hay que recordar que DNCD y la magistrada Reynoso estuvieron en Miami. Y deja esa colaboración por ahí, que es suficiente con que se reconozca a la DNCD, porque si se reconoce a la DNCD se está reconociendo al gobierno, y que se reconozca al Ministerio Público y se está reconociendo al gobierno también. No, gracias a la presidencia también por su colaboración en la carta del Departamento de Estado. Eso no se agradece, porque está bien que yo no pueda hacer nada por ti. Si tú te metiste en tu maldito lío y tú tenías tu situación, yo me hundo intentando salvarte. Entonces yo no te puedo salvar, pero caramba, que me agradezcan que yo he colaborado, ¿no? Eso es por lo menos esa parte no se agradece. Ese reconocimiento ahí no se agradece tanto. Hay especulaciones de que hay otras solicitudes, hay otras solicitudes de extradición, pero que César el abusador, qué sé yo, ese señor no ha hablado todavía. Y yo no sé qué va a pasar cuando él llegue a Estados Unidos, porque ya otros se le han adelantado. Ya otros se le han realmente adelantado. Hay en esta cuestión una paradoja. Fíjense cómo a veces nosotros le decimos al pueblo: miren, señores, aquí hay una lucha contra la corrupción. Que hay una lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos. Miren este operativo que está ahora, el operativo que es Pirameado, o Operación Coral. Hay un lavado de activos ahí. Hay un lavado de activos. ¿Cuál es el lavado de activos que hay ahí? Pero mira, ahí se estaban construyendo 4 casas.
4 casas se estaban construyendo. 4 casas. Paseándose tranquilamente uno que ha construido 5,000 casas. En lavado de activos y en droga. Estamos persiguiendo la política y en cierto sentido la Fuerza Armada. Porque, mira, hay 4 casas que, a propósito, yo creo que hay experiencia que la gente tiene que asimilarlas. Hay gente que le tiran una cosa y se quedan calladas. Entonces, después no hay tiempo de hablar. Desde que el Ministerio Público empezó a filtrar la investigación esta sobre el proyecto con el que se vincula al general Cáceres, al mayor general Cáceres y a la abogada y pastora, desde que eso se produjo, yo creo que esas personas debieron haber salido ante la opinión pública y aclarar una serie de cosas sobre ese proyecto. Porque ese proyecto, presentado como es presentado, a todas luces, a la gente le da una sensación de que ahí hay mucha irregularidad y de que ahí hay cosas que no se justifican. Pero a la luz del trabajo cotidiano de los abogados, eso no es tan descabellado. Si estamos hablando de que hay 4 generales que compran unos solares, esos generales quieren hacer un proyecto para ellos vivir en ese proyecto, un proyecto exclusivo para ellos. Entonces deciden que se cree una empresa para refundir los solares y después hacer un deslinde que genere un título para cada uno de ellos. Eso solamente se puede hacer a través de una oficina de abogados. Eso se puede hacer solamente a través de una oficina de abogados. Si vamos a propiedades que pueden atribuirse a los abogados manejando oficinas, bueno, Surún es el dueño de Catcana. Es el dueño de Catcana, Surún. Entonces, bueno, pero veremos ya más adelante cuando eso se maneje. Pero lo que quería poner la paradoja, es decir, miren qué expedientazo. Un expedientazo que estamos hablando de 4 casas. Y entonces la verdadera corrupción, inmensa, por su cuenta, que si no es que Estados Unidos está detrás de ella, nadie estaría detrás de ella en la República Dominicana. Nadie estaría detrás de ella en la República Dominicana. Absolutamente nadie. Entonces, dije que supuestamente estamos persiguiendo la corrupción. No, la corrupción, en cierto sentido, anda por ahí empoderada. Entonces, finalmente, decía que la lotería no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos, porque el dato de que el jefe de seguridad de la lotería, ¿quién es? El principal rifero de Santo Domingo Oeste. El principal rifero, el principal dueño de bancas, es el encargado de seguridad de la Lotería Nacional. Ya mencioné a Lutero hace un momento. Ahora yo no voy a decir que se ha puesto la iglesia en manos de Lutero, porque la iglesia en manos de Lutero no estuvo mal. Ni la protestante que él generó, ni la católica, porque incluso su movimiento renovó la iglesia católica también. Renovó, después con San Ignacio de Loyola, etc. Su movimiento también fue de renovación para la iglesia, no solo de surgimiento
de la iglesia protestante, sino que también fue beneficioso para la iglesia católica. No, no, no. Esto es un refrán más popular, lamentablemente. Es la carne con el gato. Es la carne con el gato, es decir, es poner el gato a cuidar la carne. Eso es lo que se ha hecho descaradamente en la Lotería Nacional. Descaradamente. Eso es lo que se está haciendo ahí. Porque ahí hay conflictos de intereses del gordo del sable. La institución en manos de banqueros. Entonces, desde luego que esa gente tiene la posibilidad de servirse con la cuchara grande, de desalojar del negocio a todo el que invente entrar al negocio, porque ellos tienen el negocio y lo tienen todo. Absolutamente todo. Yo no sé qué bendito compromiso que hay con esa gente para llegar a una cuestión tan extrema. Eso no había ocurrido nunca. Yo no creo que eso tenga que ver nada con el cambio que se ofreció. Porque eso es totalmente descabellado. Totalmente descabellado eso. Entonces, esperemos que lo que ha ocurrido ahí es poco. Cambio y fuera.